espalda. Y bueno, son sumamente importantes. Yo siempre les comento a mis pacientes, la verdad no sabemos qué hacen los riñones hasta que nos enfermamos. Los riñones, pues en primer lugar, van a eliminar el exceso de líquido de nuestro cuerpo, van a eliminar las toxinas, sobre todo las producidas por los alimentos altos en proteínas, van a eliminar también pues cantidades de sodio para que no nos hinchemos. Va a mantener el metabolismo del calcio, del fósforo, ayuda también el metabolismo del sodio, ayuda a producir una hormona muy importante que es la eritropoyetina, que hace que no tengamos anemia, ayuda a fijar el calcio en nuestros huesos y también evita que nuestra sangre se haga ácida. Son muchas las funciones de los riñones. También ayudan a controlar la presión arterial. Hay muchas enfermedades que se pueden desarrollar. Hay enfermedades que se llaman enfermedades primarias, ¿no? Glomerulopatías primarias. Generalmente muchas de estas son enfermedades autoinmunes. Hay otras enfermedades que son secundarias, principalmente que lo dañan otras enfermedades, como cuáles, pues principalmente la diabetes, la hipertensión. Hay otras enfermedades también que son por alteraciones de los electrolitos, por ejemplo la formación de piedras. Cuando está alterada la eliminación de calcio, de fósforo o de algunas otras sustancias puede haber formación de piedras. Y bueno, también pueden haber algunas enfermedades relacionadas con la malformación, ¿sí? O con la degeneración de los riñones. En este caso, pues la formación de quistes, que muchas veces pueden ir deformando la anatomía y el paciente puede llegar a una enfermedad renal crónica. Sí, generalmente ya llegan con los nefrólogos, con nosotros los nefrólogos, ya en estadios muy avanzados, ya prácticamente cuando los riñones ya no funcionan nada y pues ya necesitamos iniciar una terapia de sustitución de la función renal. ¿Esto por qué sucede? Pues porque la enfermedad renal crónica es silenciosa. Entonces, cuando ya te da síntomas es cuando ya la enfermedad está muy avanzada. Se ha documentado que la enfermedad renal crónica principalmente es de personas mayores, ¿no? Después de los 60 años, de los 65 años, generalmente tienen más riesgo de presentar enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Pues por la edad. ¿Y por qué? Porque pues, se asocian a otras enfermedades crónicas, ¿no? Como la diabetes y la hipertensión, que son principalmente las que dañan los riñones. Tan simple como una muestra de orina, un examen general de orina y una muestra de sangre, ¿sí? Pero con el puro examen general de orina nosotros podemos hacer un diagnóstico si hay daño o no de los riñones. Y bueno, también medir en sangre algunas sustancias, sobre todo como la urea y la creatinina, que son las toxinas que se elevan principalmente cuando hay daño renal. Ya los riñones no lo pueden eliminar, entonces empiezan a incrementar en sangre. El tratamiento de la enfermedad renal principalmente va a depender de la causa, ¿sí? Depende también mucho del estadio en el que encontremos al paciente. Generalmente cuando lo encontramos en un estadio 4 de la enfermedad renal, hay que comentar que pues existen 5 estadios, donde el estadio 1 es el daño leve de los riñones y el estadio 5 es el paciente que ya no le funcionan para nada los riñones y tiene que tener una terapia de sustitución. En este caso es la diálisis, la hemodiálisis o incluso un trasplante. Generalmente a nosotros nos llega el paciente en estadio 4 o 5, ¿sí? Si nosotros pudiéramos encontrar o vinieran con nosotros los pacientes en estadio 1 y 2, pues podemos tener el tratamiento eficaz, ¿sí? ¿Por qué? Porque la primera causa generalmente de enfermedad renal es la diabetes o la hipertensión. Entonces es un paciente que llega descontrolado de la diabetes, descontrolado de la presión. Entonces hay una gama de tratamiento actual donde tú puedes controlar la presión arterial del paciente, controlar los niveles de glucosa en sangre y pues obviamente este paciente no va a llegar a la insuficiencia renal. Desafortunadamente en el estadio 3 ya la enfermedad va un poco más avanzada, ya el paciente ya tiene pues, otras complicaciones, sobre todo de la diabetes o la hipertensión arterial. Entonces también aquí vamos enfocados a darle tratamiento para que no avance la enfermedad. Pero cuando ya lo encontramos en un estadio más avanzado como el estadio 4 o el estadio 5, ya hay poco que hacer para evitar que el paciente llegue a la terapia de sustitución, ¿sí? Un paciente en estadio 5 pues ya necesita una terapia de sustitución renal. ¿Cuáles existen? Pues la diálisis peritoneal, que es la colocación de un catéter en el peritoneo y bueno, se utilizan soluciones especiales para eliminar las toxinas y el agua a través de ese catéter. La otra opción de tratamiento pues tenemos la hemodiálisis, ¿no? Donde el paciente se le coloca un catéter
Y bueno, a través de la sangre tenemos un riñón artificial que es la máquina de hemodiálisis y por ahí pasa la sangre, se limpia todo el exceso de toxinas, el exceso de líquidos y regresa limpia al cuerpo. Esta terapia se tiene que recibir de 2 a 3 veces por semana. Y bueno, por último, la tercera y la más eficaz y que es la mejor y la más recomendable para el paciente que tiene insuficiencia renal, pues sería poder tener un trasplante renal, ¿no? Pero desafortunadamente muchas veces no se tiene acceso a ello. Cuando ya el paciente está en una terapia de sustitución renal, los cuidados son sumamente diferentes. Sigues tratando la diabetes, la hipertensión, si es el caso de la enfermedad que lo haya llevado a la diálisis, pero bueno, también deben de tener cuidados en cuanto al manejo de los catéteres, ¿sí? Evitar infecciones. Tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, en el caso de los pacientes que se hemodializan, cómo están los niveles de hemoglobina, porque tienen más riesgo a presentar anemias severas, riesgo de sangrado. Por ejemplo, el que se hemodializa utiliza la heparina, que es un medicamento que hace que pues, tengas más riesgo de sangrado. Entonces tienes que tener muchos cuidados. En caso de que no se trate, la enfermedad renal crónica va evolucionando, ¿sí? Después del estadio 3, del que hablábamos de los 5 estadios, lo que queda es, si tú no frenas aquí la enfermedad renal crónica, lo que le queda es la progresión hasta llegar a la diálisis, ¿sí? Entonces lo más importante es ver qué es lo que está pasando en ese momento, darle el mejor tratamiento al paciente diabético o hipertenso para evitar que llegue a un estadio 5. Lo más importante aquí pues sería la prevención de que no llegara a ninguno de los estadios de la enfermedad renal crónica. Pero desafortunadamente pues nunca nos hacemos un examen general de orina o un estudio de sangre a menos de que ya nos sintamos mal. Lo ideal sería hacernos un screening después de los 30 años, una vez al año, un estudio de orina y un estudio de sangre. Con una química sanguínea de 3 o 6 elementos podemos saber perfectamente cómo está nuestra función renal y con un examen general de orina pues ahí podemos también ver si tenemos daño renal. Obviamente el paciente diabético eso se tiene que hacer por lo menos cada 6 meses, ¿sí? Y el que está descontrolado pues con mayor razón. Los riñones pues tienen la capacidad de poder estar juntos y poder estar solos, ¿sí? El riñón que se queda solo tiene la capacidad de poder funcionar al 100% de manera sola. Por eso de ahí viene lo del trasplante renal de donador vivo, ¿sí? Ya sabemos perfecto que le podemos quitar un riñón a un paciente donador, obviamente que esté sano, y sabemos que ese riñón que se queda solito va a tener la capacidad de poder compensar al 100% la función del otro. Pero bueno, también debes de tener los cuidados, ¿no? Si tú ya sabes que tienes un solo riñón, pues tienes que hacer una vida más sana, ¿no? Y cuidarte un poco más. La verdad, la lista de espera en el Senatra está a 5 años. Necesitamos muchos riñones, ¿sí? Desafortunadamente, pues el paciente que está en la lista de espera está en una terapia de sustitución renal. Muchas veces, pues el paciente se complica antes y ya no alcanza a recibir un riñón. No hay una buena cultura de donación para la donación cadavérica. Entonces sí estamos un poquito lejos de lo que se necesita, ¿no? De las metas. La lista de espera del Senatra cada vez es más larga y pues ahorita tenemos un tiempo de espera. De hecho, la enfermedad renal crónica y la insuficiencia renal crónica se ha considerado como enfermedades catastróficas. ¿Por qué? Porque son enfermedades muy caras y son poco accesibles, sobre todo pues, en países tercermundistas, ¿no? En nuestro país, pues los únicos servicios de salud que tienen la capacidad de poder brindar la terapia de sustitución, en este caso hablando del paciente con enfermedad renal crónica en estadio 5, pues únicamente son el IMSS y el ISSSTE, algunas instituciones del Estado de México, pero prácticamente es poco accesible. Si tú llegas a una clínica, sobre todo del IMSS, donde el 60% de la población está afiliada al IMSS, de la población mexicana, pues únicamente te ofrece una terapia de sustitución, que es la diálisis peritoneal, ¿no? La hemodiálisis está muy saturada y bueno, muchas veces ni siquiera alcanzan a llegar porque pues, no se puede, no hay recursos para poder mantener a un paciente en hemodiálisis. Y bueno, el trasplante renal, pues también desafortunadamente son pocos los centros en el país donde puedes recibir un trasplante renal. Por ejemplo, hablando aquí de la Ciudad de México, pues únicamente hay 3 lugares donde un paciente se podría trasplantar, ¿no? Que es Centro Médico Nacional, siglo XXI, hablando del IMSS,
Centro Médico Nacional La Raza y un hospital general regional número 1, que es el Hospital Dr. Carlos MacGregor, donde únicamente ahí puedes tú trasplantarte, ¿sí? Obviamente pues tenemos muchos pacientes, la cultura de donación pues no existe, los hospitales de segundo nivel que están trasplantando no tienen lista de espera, únicamente trasplantan de donadores vivos, entonces a veces la cultura de la donación pues no está.